Amigos de Diario El Tribuno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente en este espacio de streaming. Estamos recibiendo a una invitada, un caso especial y conmocionante realmente que tiene que ver con violencia de género y abuso. Estamos recibiendo en esta ocasión a Constanza Lee. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, hay hechos públicos, ¿no?, que te han animado un poquito a contar lo que venís padeciendo hace muchos años. ¿Cómo comenzó la situación y quién ha sido en este caso esta persona a quien estás acusando? La persona que estoy acusando es mi ex marido. Él trabaja en el Hospital San Bernardo y en Pie de Salud como cardiólogo hace muchos años. Lo conocí también hace mucho en la universidad. Estudiábamos juntos medicina en Buenos Aires, en la Universidad de Barceló. Lo conocí en segundo año y al mes de conocerlo quedé embarazada. Él tenía 33 años en ese momento. En diciembre, a los 2 meses de saber que estaba embarazada, volví a Salta. Así que fui mamá soltera. Uh-huh. Él no se hizo cargo en ese momento. No se hizo cargo. Uh-huh. Entonces yo me vine a vivir con mi mamá. Claro. Y empecé a estudiar licenciatura en administración de empresa. En noviembre me entero que estoy embarazada, en marzo ya estaba inscripta en la facultad cursando, y en mayo nace Sofía, mi primer hija, que hoy tiene 27 años. Uh-huh. Ella nace con una infección pulmonar. Uh-huh. Fue prematura de 7 meses, y sí me comuniqué a su casa, que me atendió mi suegra, y me acuerdo que me dijo: permitime ser abuela más allá de lo que decida mi hijo. Uh-huh. Yo la quería mucho. Entonces, él no vino. Uh-huh. Le daban 48 horas de vida a Sofía. Uh-huh. Y aún así no vino. Y recién la conoció 2 meses después. Vino a Salta, la conoció y se volvió. Uh-huh. Después siguió nuestra vida, la de ambas. Uh-huh. 2 años. Y cuando Sofía tenía 2 añitos, me sucedió algo como mamá con ella, que me sentí sobrepasada y pensé que no podía criarla sola, y yo lo llamé por teléfono. Claro. Y entonces en el año 2000 retomamos esta relación. Uh-huh. ¿No? O la iniciamos, por decirlo, claro, de un modo, porque antes no nos conocíamos. Ahí transcurrió 1 año y medio en donde él venía a Salta y yo iba a Buenos Aires con Sofía. Y en diciembre del 2001 pido el traslado en la universidad y me voy a vivir a Buenos Aires con él y, uh-huh, con Sofía. Y calculo que ahí empezó nuestro calvario. Uh-huh. Es la palabra que se me ocurre. Sí. Estuvimos en Buenos Aires hasta abril. Ahí él se recibe de médico. Uh-huh. Y decide venirse a Salta, en realidad, a hacer la concurrencia de cardiología. Uh-huh. En el San Bernardo. Sofía tenía 3 años y medio en el momento que nos fuimos a vivir con él. Y ahí comenzó a hacerse la caca en la bombacha. Uh-huh. Entonces se hacía toda la caca, claro, en la bombacha. Eso persistió hasta sus 9, 10 años. Uh-huh. Entonces él agarraba la bombacha con caca y se la refregaba en la cara y le decía que era una mugrienta. Y le decía 10.000 barbaridades que yo ya no recuerdo las palabras. Uh-huh. Pero mugrienta, una palabra que usó, ¿no?, muchísimas veces. Y solo tenía 3 años, o 4, una bebé o 5.
Después, constantemente, en realidad todo lo molestaba, cualquier cosa. En ese momento económicamente estábamos muy mal porque en la concurrencia no le pagaban y él hacía guardias en Paramedic. Entonces, creo que era Paramedic, se llamaba. Y bueno, en esa época daban cheques diferidos, entonces vivíamos de lo que nos mandaba mi suegra y mi papá me pagaba la universidad. Claro. Pero bueno, vivíamos también esta tensión económica, supongo. Aunque sería excusarlo, porque en realidad Tal cual. cualquier cosa lo molestaba, ¿no? Los maltratos constantes hacia tu hija entonces comenzaron a crecer, y luego, ¿qué pasaba con vos? En realidad, son las palabras sobre todo, ¿no? Maltrato psicológico. Maltrato psicológico, cuando una persona te carga constantemente de que vos tenés la culpa de todo lo que está pasando, de todo, Claro. y que te está recalcando lo que haces mal. Sofía la agarraba de los pelos y la arrastraba por el pasillo y la llevaba al cuarto y comenzaba a patearla en la cabeza. Entonces yo me quedaba en el pasillo o donde estuviese, ¿no? Y no podía hacer nada. Y me quedaba ahí quieta. ¿Te daba miedo? ¿Qué sentías en ese momento? En ese momento ya no sentía. O sea, no te puedo decir que sentía miedo porque prácticamente uno deja de sentir. Creo que la única palabra que define lo que sentía esos 19 años es dolor y culpa. Eso era lo que me abrumaba. Un día la estaba peinando y me quedé con un mechón de pelos en la mano, pero un mechón. Entonces era la culpa, mi culpa. Cuando Sofía empieza primer grado, ahí le pido a Javier que le dé su apellido porque iba a empezar a escribir, ¿no? Claro. Y si algún día tenía hermanos, todo, ¿no? Iban a tener distinto apellido. En su momento mi papá le había dado su apellido porque por la obra social y la terapia intensiva mi papá fue a declarar Claro. que estaba a su cargo para que la pudieran continuar atendiendo en la terapia. Entonces ella fue inscripta como Sofía Lee Claro. para poder tener obra social. Entonces cuando tenía 5 o 6 años finalmente fue a hacer ese trámite. Ahí nos casamos cuando ella tenía 5 años y cuando Sofía tiene 6 años tuve a mi primer hijo varón, a Franco, que fue la luz de los ojos de él desde el día que nació. Siendo Franco de 1 mes, 2 meses, un día estábamos en la cama durmiendo, uno con un recién nacido, ¿no? Cuando que no dormís directamente o vas durmiendo junto con el bebé, ¿no? Y había un mosquito volando en el cuarto y me pidió que me dijo de mala manera por qué no había puesto el espiral. Y por primera vez en este transcurso de tiempo, creo que llevamos 4 años, me atreví a contestarle que por qué no lo buscaba él. Sí lo dije de mala manera. Claro. De mala manera, no con insultos, nada, pero algo así, porque no lo buscas vos, ¿no? Claro. De mala manera. Y me agarró de los pelos con el bebé en brazos y me llevó al pasillo y me dejó ahí. Me acuerdo que en ese momento yo trabajaba en Más Ventas y
y lo único que atiné fue a volver a la cama y ovillarme en la cama y llorar. Que eso es, así fueron mis 19 años. Violencia. Como por una espiral, ¿no? Uh-huh. Entonces el otro día yo pensaba en mis hijos, y mis hijos nacieron y crecieron en ese ambiente. Mis hijos ya sabían que las cosas de sus papás no se tocaban, que no podían estar fuera del lugar, que el control remoto tenía que estar en un determinado lugar, porque en ese momento lo llamábamos el mal humor de papá. Uh-huh. Y así lo veía yo también en ese momento. Sí. Entonces, en mi rol de mamá, siempre busqué evitar sus enojos, sus reacciones. Entonces todo giraba en torno a no incomodarlo, a que la casa estuviera bien, que no hubiera juguetes tirados, que todo estuviera en su lugar para cuando él llegaba del trabajo. Uh-huh. Hace 5 años lo denuncié por violación reiterada. Uh-huh. ¿En qué momento comienza a darse eso, Constanza? Desde el día 1. Yo recuerdo, vivíamos en el complejo Arenales cuando Uh-huh. volvimos de Buenos Aires, Sí. o sea, los 4 meses. Sí. Y él siempre quería tener relaciones todos los días. Y en un principio recuerdo preguntarle, decirle por qué. Claro. Porque teníamos que tener relaciones todos los días. Y él me dijo, él es muy engreído, muy así soberbio para hablar, y con mucha seguridad me dijo, porque las mujeres no entienden, o sea, ¿de qué se quejan las mujeres si al hombre no le dan en su casa lo que necesita? Obviamente lo sale a buscar afuera. Y después me dijo, el matrimonio es 50% amor y 50% sexo. Uh-huh. Y si no es inclusive más importante. Entonces quedaron establecidas como las reglas de mi matrimonio. Uh-huh. En un principio, ¿no? Sí. Pero a veces no querías. A veces no solo no quería, a veces solo quería dormir. Descansar. Cuando logré separarme en 2020, fue poder dormir. Yo hasta el día de hoy creo que no le doy el peso que tiene lo que fue la violación física, porque me parece mucho más aberrante lo que vivíamos a diario, que eso también era diario, pero... ¿Al día cuántas veces abusaba de vos? Por lo general era una sola vez al día, porque yo tomaba mis precauciones de no acostarme a la siesta con él, con la excusa de que los chicos eran chiquitos y que la siesta es sagrada y no hay que hacer ruido. Y por suerte tengo chicos que se llevan 6 años, entonces prácticamente siempre he tenido un hijo chico. Entonces yo a la hora de la siesta me acostaba con ellos. Uh-huh. Yo los llevaba al colegio, entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana a llevarlos al colegio. Me gusta tener mi hora sin hacer nada. Claro. Y los llevaba al colegio. En cambio él arrancaba a las 8:30, 9, esto de despertarse, bañarse, ir a trabajar, porque hacía consultorio a partir de las 10. Entonces la diferencia de horas uh-huh. que uno descansaba era muy distinta. Claro. A la noche él tenía su rutina. Uh-huh.
que era a las 10 en punto ver una película. En su momento uno tenía estos pocos canales y las películas empezaban a las 10. Entonces se prolongaban hasta las 12 o un poco más tarde. Y después apagaba la tele y automáticamente era tener relaciones con él. Pero le decías que no querías. No. ¿O no? No podías decirle que no. Cuando tuve en mi denuncia policial, solo dije que me exigía tener relaciones 6 veces a la semana. Recién 2 años después me citó la UDIs, 2 años después de mi denuncia. Y cuando fui a exponer, justamente le dije, yo nunca dije no. O alguna vez habré dicho no, pero que no era algo que yo dijera no. Ni tampoco es que alguien me ataba en una cama, ¿no? Pero sí lloraba debajo de él. Y sí... O sea, lo padecía. Una vez se lo pregunté, unos meses antes de dejarlo, y él se daba cuenta que yo no quería. Y con total no... Pero aparte me lo dijo como, ¿quién te cuenta? Ayer fui al súper, o sea, ni lo meditó y le pareció lo más normal del mundo. Y me contestó, sí, ya sé que no querés, pero bueno, después te vendrán ganas. Y ahí fue como que me cayeran fichas de la realidad, porque creo que en mi mente lo excusaba de que él no se daba cuenta que yo estaba ahí llorando y que yo no quería. Me acuerdo patente que se salivaba las manos para lubricarme, ¿sería? O sea, no. Que él me lo confirmara, que sí, que era obvio. Y de hecho, lo que más me decía es que yo era una amargada, que yo no le ponía ganas. O sea, inclusive se enojaba conmigo, o sea, por... sí iba al psicólogo en ese momento, hacía terapia, hice 7 años terapia con alguien, que no voy a dar su nombre, pero hoy que estudio psicología, estoy en 2.º año, ojalá esté escuchando, porque justamente el rol de un psicólogo es saber qué hay detrás de las palabras, de lo que un paciente está contando. Entonces, dentro de las cosas, sí le nombré esto, ¿no? De hecho, al último tiempo fuimos a terapia de pareja y él llegó a ir 3 sesiones, 4 como mucho, y yo planteé esto de la exigencia de tener relaciones 6 veces a la semana y que yo no sentía deseo. Y este psicólogo me respondió, bueno, es lógico que no sentás deseo porque te lo piden 6 veces a la semana. Entonces, bueno, explicarle a Javier que bueno que esto, ¿no? Pero nunca vio qué había detrás de mis palabras. Que podía estar exigiendo este abuso, ¿no? Que estás expresando. Exacto. Ahora, ¿después de cuánto decidiste hacer la denuncia y por qué? ¿Qué fue lo que te motivó? Me separo en plena cuarentena. En el caso nuestro como familia, al ser el médico del hospital, ellos se enteran una semana antes que todos nosotros de que esto era grave. Entonces con mi familia entramos en cuarentena una semana antes que los demás. O sea, nosotros ya nos encerramos en casa, ¿no? Y esa semana mis hijos ya no fueron al colegio. De hecho, también sabíamos que esto no era una cuarentena de 3 semanas o 4, como se decía en un principio, sino que hasta que no hubiese una vacuna, hablábamos del año entero. Así es. Entonces, en mi familia
ya de entrada lo vivimos de esa manera. Supongo que esto de un día él llegó de la guardia con miedo y no esta posibilidad de los médicos que murieran, ¿no? En la atención y o no se sabía, ¿no? O que quedar enfermo ahí sin poderlo ver, ¿no? Y recuerdo escucharlo y que después pensar que no quiero cuidar a esta persona. Fue la primera vez que lo sentí. Y en ese último tiempo, en esas últimas semanas antes de irme, también me pasó con mi hijo mayor de yo estar retando a mi hija Rocío, la más chiquitita, no recuerdo la situación, pero que él se interpusiera y se enojara. Entonces yo pensé que él la retaba a mi hija Rocío, ¿no? O sea, que estaba enojado porque no la hagan. Eso pensé hasta que en un momento dado me di cuenta que él me estaba retando a mí. Entonces me acuerdo que los acompañé, los seguí al cuarto y en el cuarto le dije, ¿por qué me desautorizás hacia el frente de tu hermana? Y él con mucha bronca, con mucho desprecio es la palabra, y dolor, me dijo, ¿sabes por qué a vos no te respetamos ni te hacemos caso? No, le digo. Y entonces ahí me dijo, porque con Luca no nos olvidamos de cómo papá la cagaba a palos a Sofía. Entonces supongo que fueron cosas que se fueron sumando que finalmente me hicieron ver mi realidad, porque fueron 19 años de justificarlo. Me aisló de mi familia, de mis amigos. Yo mi mamá no la vi por 6 años, desde que nace Rocío, por 6, 7 años no la vi. Gracias a Dios tuve la oportunidad de verla el último año ya separada y después mi mamá murió. Porque te va alejando de todos y él a todo tiene otra perspectiva, otras palabras y toma hechos reales y te los da vuelta y te los traduce en que no te quieren. Entonces decía tal o cual cosa de mi mamá o de mi papá, ¿ves? No te quieren. Para alejar, para aislar. Y lo mismo con mis amigas. Entonces siempre tomaba hechos que sí habían pasado o palabras que sí se habían dicho y te las daba vuelta. Se me viene, y yo le creía. Entonces, las pocas veces que intuía que esto estaba mal, ¿no? Siempre su respuesta es: yo lo doy todo para ustedes, me la paso laburando para que a ustedes no les falte nada. Y todo se daba vuelta y nosotros éramos los desagradecidos. Yo a mi hijo Franco no lo veo hace 4 años, desde sus 16 años. ¿Por qué? Cuando me separé, que él tenía 16, ellos se quedaron viviendo conmigo. Yo pensé que todo esto se terminaba, ¿no? O sea, de hecho sentí que por primera vez respiraba el día que lo dejé. Pero en realidad vinieron otras cosas y hay que sanar la violencia aprendida. Entonces viví situaciones muy, muy difíciles con mis hijos y lo cierto es que yo todavía tampoco estaba
preparada del todo. Sí estuve preparada para dejarlo porque lo logré dejar, ¿no? Pero no tenía esa fortaleza para poner límites a mis hijos, para sostenerlos. Entonces se generaron muchas situaciones muy feas y en un momento dado sí le dije a él, unos meses después, esto, ¿no? De que yo ya no permitía la violencia en nuestra casa y que se quisiera seguir fuera con su papá. Y eso hizo. Hoy siento que lo abandoné. Pero en ese momento no lo podía sostener. Y fue la última vez que prácticamente lo vi. Después sí lo vi 2 veces, pero verlo, ¿no? Denuncié la alienación parental. No puedo decir nada en contra de la jueza de violencia familiar. Realmente siempre actuó en tiempo y en forma. Pero los únicos recursos que tienen son una perimetral y un oficio que dice compórtese y no ejerza violencia. Y lamentablemente todo eso en la realidad no sirve de nada. Ahora, Constanza, ¿cómo avanzó esto para ir redondeando, ¿no?, la situación? ¿La causa en qué estado se encuentra luego de realizar la denuncia, haberte separado de él y denunciar todo esto? Sí, finalmente la causa en diciembre del año pasado, él ya fue imputado, acusado, y después, ahora en julio, la Fiscalía, la UDIS número 1, el fiscal es el doctor Obey, ya hizo la solicitud de juicio. La causa se encuentra en el juzgado de garantía número 3 y sé que todavía me falta 2 instancias más, una que es un juez que analiza la prueba y recién otro juez, si es que entendí bien, que es el que hace el juicio puntualmente. Muy bien. ¿Hay pruebas? ¿Lograste juntar todas las pruebas? En las pruebas están todas mis denuncias que datan de 2020. Se me hizo la pericia psicológica a mí, que avala que sufrí violencia sexual y caracteres de mi personalidad que también... Fragilidad psíquica es la palabra que figura, que avalan que todo esto fue posible. Y también está la pericia psicológica de él, que gracias a Dios accedió a hacérsela. No la puedo comentar, pero también avala mi denuncia. Mi hija Sofía también declaró todo el maltrato que recibíamos, humillaciones, insultos, violencia física. ¿Ahora era solamente con tu hija Sofía o era con todos tus hijos? La violencia física era con mi hija Sofía y mi hija Rocío, que hoy tiene 12 años, y que, bueno, por suerte ya a los 6 me separé, pero las consecuencias están. Y mis hijos varones, si bien no sufrían violencia física porque jamás les levantó la mano, creo que el hecho de ser observadores y el ambiente, ¿no?, en el que vivíamos, y también sé de la culpa, ¿no? La culpa de, si bien eran chiquitos y no podían hacer nada, conviven también con la culpa de no haber intervenido. Y hoy son adultos, hoy ya tienen 21 y 18 años, y creo que se genera toda esta mezcla, ¿no? Porque es su papá, pero también esto pasó, y es difícil. Ahora, Constanza, después de todo lo vivido, hoy has decidido romper el silencio, de contar esta situación.
¿Qué esperas de la justicia? ¿Qué es lo que te gustaría que se logre para poder salir de esta situación, salir adelante? Sobre todo, quiero la condena de él, porque en esto que yo te contaba de la manipulación, son muchos años de no reconocer la realidad, en donde la realidad se distorsiona y lleva otros nombres. Lamentablemente, uno necesita ese reconocimiento, aunque sea social. Creo que la justicia es parte de lo social y por eso también estoy acá, para que la sociedad me ayude a saber que todo esto estuvo muy mal, que esto no tendría que haber pasado, que todo esto es muy grave. Entonces creo que mi pedido es ese reconocimiento que a veces a mí me cuesta, muchas veces me cuesta darme cuenta de la gravedad de lo que nos pasó. Y ahora él sigue trabajando a pesar de todo. Él sigue trabajando, tiene perimetral hacia mí y hacia mi hija desde que declaró. En distintas oportunidades pedí su detención. Y él sigue su vida. De hecho, hasta fue papá hace poco de un bebé. Que lo primero que pensaron mis hijos, y yo también, qué suerte que fue varón. ¿Crees que hay una cuestión del género? Que la agresión era contra las mujeres, sobre todo. La agresión 100% era hacia las mujeres. Por eso también le pedí justamente este sábado o viernes a la policía que si quiere investigar, busque testimonios de enfermeras del hospital, de secretarias de Pieve que ya no trabajen, porque entiendo que se hayan jubilado, es una posibilidad porque hablamos de mucho tiempo, porque él sí considera a la mujer como algo inferior a él. Me acuerdo que una vez le dije a mi psicólogo que me daba cuenta que él quería tener relaciones conmigo todos los días porque necesitaba demostrarme su amor. Y hoy sé que no era así. Yo era un objeto, alguien de quien presumir, de decir, esta es mi mujer, sé que mi apellido para él valía un montón. Es una persona que busca ese poder y sí se cree superior a una mujer. Es que creo que a la mujer directamente no la considera una persona, sino que somos una cosa. ¿Crees que puede ser peligroso atendiendo en un lugar público para los demás? Pienso que tiene todos los caracteres necesarios para que en una situación en donde una mujer se encuentre vulnerable, aprovecharse de ella. Totalmente. Recuerdo que una vez me hablaba de las tangas rojas con las que iban las pacientes. Me decía, ay, sí, vienen a presumirnos e inventan síntomas. Vienen con tangas rojas. Yo no sé para qué me lo contaba. Tremendo. Y después con relación a las enfermeras y secretarias, sé porque él venía y me contaba todo esto. También en una época fue médico de PAMI y yo era quien le hacía las recetas, toda la parte administrativa. Y yo siempre lo escuchaba y entonces él me contaba las cosas que pasaban con sus pacientes, con sus secretarias, con las enfermeras. Y siempre era esta soberbia y míralo. Y siempre esa actitud de desprecio hacia la mujer, ya sea paciente, ya sea enfermera, ya sea secretaria, ¿no? Así que también tomo esto como una oportunidad para
Estoy segura que hay más mujeres que quizás no un abuso sexual, pero estoy segura que esta violencia la han vivido otras mujeres. Otra mujer. Constanza, muchísimas gracias por tu valentía, por contarlo. Gracias a vos por recibirme. Gracias, mucha fuerza. ¿Sabes cuándo va a ser el juicio por último? No, porque estoy a la espera que se sortee el siguiente juez. Bien, pero ya se ha elevado, ¿no?, la causa a juicio. Solicitud de elevación a juicio. Faltan 2 instancias más todavía para llegar al juicio propiamente dicho. Bien. Bueno, entonces el pedido que se haga justicia, básicamente. Que se haga justicia y el apoyo de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, amigos, cerramos aquí entonces la entrevista con Constanza Lee, ¿no?, y esta difícil situación de violencia de género.